Buenas tardes. Nos encontramos una vez más con otra conferencia de las que venimos programando. Esta sería ya la número 29. Yo creo que es un número ya importante. Dentro de lo que denominamos en su día Encuentros con el Patrimonio Geológico y Minero. Con esta conferencia vamos a cerrar el curso, y volveremos tras el periodo veraniego, allá por el mes de octubre, porque el mes de septiembre, cuando tenemos el congreso, pues estamos un poquito más eh, metidos en ese tema. Nuestro invitado esta tarde es Demetrio Fuente Ferrera. Demetrio es profesor titular de universidad, doctor por la Universidad de Córdoba, con una tesis sobre el método de explotación de minas de Almadén a lo largo del siglo XIX, el método Larrañaga. Es ingeniero técnico de minas por la Escuela de Almadén. Tiene un gran interés por el patrimonio industrial, especialmente todo lo relacionado con la mina de Almadén y Almadén en general. Esto, junto a su pertenencia al área de expresión gráfica en la ingeniería, le ha llevado a integrar este interés con la fotogrametría y el empleo de programas 3D para realizar o dirigir trabajos fin de grado, como la reconstrucción virtual del Malacate del Baritel de San Carlos en Almadenejos, el puente de hierro en la cartera de Chillón, el último molino harinero en Almadén, entre otros, y la dirección de la tesis doctoral sobre la primera máquina de vapor en Almadén y su reconstrucción virtual. Además, es conocedor de primera mano de la declaración y gestión del sitio Patrimonio Mundial del Mercurio, perteneciendo al Comité Internacional de Seguimiento como secretario y también como presidente del mismo durante su periodo como concejal responsable de patrimonio del Ayuntamiento de Almería. Periodo en el que solicitaron y gestionaron varias ayudas con el Ministerio de Cultura. La última de ellas, la que ha permitido la elaboración del plan de gestión del sitio de Almadén o la consecución del plan de sostenibilidad turístico en destino, que se titula Paisaje minero de Almadén, Patrimonio de la Humanidad UNESCO, Naturaleza, Cultura y Ciencia como puerta de entrada a los recursos naturales de la comarca Montesur. Actualmente se encuentra ante el reto de realizar la reconstrucción virtual de la antigua casa de la superintendencia, de la que tan solo existen unos planos y breves descripciones. La charla de hoy surge como cuando, preparando su tesis doctoral, se engancha al periodo histórico de la llegada de los alemanes y como otros ingenieros españoles no tienen tanto reconocimiento por su trabajo en la mina de Almadén, en ese periodo tan especial para la minería en España como fue a finales del siglo XVIII y del siglo XIX. Bueno, pues te doy la palabra, Demetrio, y quedamos a lo que nos cuentes. Muchas gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis. Muchas gracias sobre todo por la invitación a dar esta charla y esta conferencia. Algunos creo que ya la habéis oído antes porque es la repetición de otra que ya hice. Pero bueno, como decía el propio Antonio, esto es una charla que viene como consecuencia de cuando estuve estudiando y preparando mi tesis doctoral, pues pasan por tus manos muchos personajes, mucha gente, técnicos y claro, hay algunos que te llaman más la atención o no. Y en aquel momento, pues a mí me llamaba la atención cómo a lo largo de la historia, pues por suerte o por desgracia, pues a las personas no se les ha tratado de la misma forma, aunque hayan tenido méritos parecidos o menos méritos, ¿no? Entonces, como es muy complicado coger ese periodo de un siglo prácticamente, pues yo lo que en esta charla voy a hacer es un resumen de tres acontecimientos o tres personas a lo largo de ese periodo, concretamente del periodo del inicio borbónico, ¿no? Entonces, yo voy a hablar concretamente de la parte de lo que es la ilustración, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, prácticamente hasta el año 1820, que coincide con los reinados de Fernando VI, como veis ahí, Carlos III y Carlos IV. Luego vendría, pues ya sabéis quién, eh, el rey deseado. Entonces, en este momento es cuando empiezan el aperturismo español con la ilustración y la tendencia era el reformismo borbónico que permite intentar que España, que desde tiempo, desde que se inmemorial, pues había quedado un poco obsoleta en cuanto atrasada, en cuanto a conocimientos y demás, pues intenta engancharse de nuevo al tren de la evolución y al tren de la ciencia. Eso supone un aperturismo científico hacia Europa y eso supone también pues, que también se produzcan llegada de técnicos extranjeros y también de científicos extranjeros. Supone, por tanto, el fin del aislamiento cultural que hasta ese momento tenía un poco España. Consecuencia de ello es que a lo que es la mina de Almadén, pues también llegaron científicos y también llegaron los avances tecnológicos. Y eso, pues, ¿qué es lo que se encuentra o cómo se traduce en Almadén? Bueno, pues en Almadén, cuando los Borbones cogen la corona,
su máxima preocupación, como veis ahí, es la baja producción de la mina. Es decir, ellos tienen una importante demanda de mercurio para que puedan transformar, obtener por amalgamación lo que es el oro y plata en América, y se encuentran con que la producción no es suficiente. Bien en unos casos por el sistema de explotación o bien por otros casos pues porque a lo mejor la capacidad de trabajadores no era la suficiente. Eso les lleva a plantearse 4 líneas que veis ahí, que como solución para los problemas, uno era la necesidad de meter una mayor financiación, una mayor inversión, una reestructuración de toda lo que es la estructura administrativa, hasta ahí con el tema de los FUCER, y la contratación de expertos en minería y la implantación de nuevos métodos y técnicas. Todo con un objetivo que es el aumento de los ingresos. Bien, en la charla voy a hablar sobre personas que en concreto van a estar relacionadas con la contratación de expertos en minería, que es la época de los ingenieros alemanes, y por otro lado, la implantación de nuevos métodos y técnicas, que hablaré de otras 2 personas, concretamente de la Academia de Minas, que aparecerá porque es consecuencia de todo, el método de la Rañaga y la máquina de vapor, y veremos un poco las peculiaridades en muchos casos que tenemos los propios españoles, ¿vale? ¿Cómo arranca todo esto? Bueno, pues todo esto arranca el año 1755, el 7 de enero, a las 8:30 de la tarde, pues se declaró un incendio dentro de la explotación minera. En ese momento, lógicamente, con la cantidad de combustible que tienes ahí, como son todas las maderas, todas las sogas, y luego tienes corrientes de aire, pues tienes una situación ideal pues, para que se produzca un incendio y que sea complicado de controlar. En un principio, pues no se le daba mucha importancia, pero luego, al cabo de las 2 días, aproximadamente, el día 9, es cuando ya se da parte porque se ve que aquello no se consigue controlar. Y entonces, cuando el superintendente se le dice, oye, que esto se nos va de las manos, que necesitamos algún técnico o alguien que sea experto para resolver el problema. Eh, Se intenta apagarlo por diferentes métodos, medios, etcétera, y aquello no daba resultado y lo que era normal en la época, pues al final se recurre un poco a la religión, a romerías, a procesiones, incluso baja el cura y baja y muere por consecuencia de la falta de oxígeno y muere, ¿no? Después de 30 meses, el incendio se autoextingue. Claro, si ya no tenemos combustible, no tenemos comburente, ¿no? Pues no se produce la combustión, es lógico, pues al final pues, se acaba el fuego. Consecuencias, pues que la mina quedó en un estado ruinoso, pero claro, si durante 30 meses no estás desaguando la mina, pues también el nivel de agua sube y tienes los problemas que todos tenemos, ¿no? Entonces, para resolver el problema que tenían, a la vez, para la corona española se le convierte en un reto porque es como casi empezar de cero. En realidad es como empezar de cero porque tienes que abandonar prácticamente una mina en la que te has encontrado que está en un estado ruinoso y no sabes si es conveniente continuar con la recuperación de las labores o empezar unas labores nuevas. Y el caso es que entonces es cuando los Borbones recurren ya a contar con científicos extranjeros y el primero de ellos es Guillermo Boules. Guillermo Boules es el primero que viene y hace la primera recomendación, que es la de contratación de los ingenieros alemanes. El primero en venir fue Henning Kalkoeller. Luego veremos que Henning Kalkoeller eh, fallece en Almadén antes de que se produzca la extinción del incendio, en el año 1757. Le cede, por decirlo de alguna forma, la dirección de la mina a Cristóbal Storr y Juan Stenbach, que son los que sofocan el incendio, pero como hemos comentado, más que nada fue como consecuencia de la falta de combustibles. ¿Eh? Y lo que sí está de claro y pone de manifiesto es que la relación de la corona española, si veis ahí, con Sajonia, porque todos los ingenieros vienen de la escuela de la zona de Sajonia, de la escuela de Sajonia. ¿Qué ingenieros alemanes traen? Bueno, los alemanes que traen son Henning Kalkoeller, como hemos comentado, que estuvo 2 años en la mina de Almadén. Cristóbal Storr, Enrique Cristóbal Storr, que fue uno de los que estuvo más tiempo, desde 1757 hasta 1783, y además es el personaje del que más vamos a hablar. Hoppensack, desde 1783 a 1792, y por último fue Philip Meyer, desde 1792 a 1796. A partir de ahí, ya la dirección de las minas de Almadén ya no es a cargo de los ingenieros alemanes, sino ya a partir de ahí, ya es todo a partir de ingenieros españoles. Entonces, como suele suceder, os pongo ahí una tabla comparativa para que, transformada de lo que al primer director
al primer director de la escuela se le ofreció para venir al Madrid. Esto es como, es como los fichajes de los grandes equipos de fútbol español ahora, del mundo, pues algo parecido sucedía en aquellos momentos para traerte un técnico extranjero a trabajar en tu empresa. Tienes que darle un buen ofrecimiento económico. Y esas son las condiciones de aquel director de la mina cuando vino. Claro, si nosotros lo ponemos en reales, pues no nos ajustamos tanto a la cantidad, pero sí traducido a euros, mm, a partir de un trabajo del BBVA, donde se puede conseguir la transformación, pues vemos que, por ejemplo, se le incentivó para venir con 24.000 reales, y pongo aquí un uno porque se le duplicó. Es decir, 24.000 al aceptar y 24.000 al llegar. Al final fueron 48.000. Para que su familia pudiese viajar, se le dieron otros 24.000 y luego el salario anual eran 24.000, un alquiler también dinero para la casa, por cada dieta de viaje, carros de leña para todo el año y luego las fanegas de cebada anuales y las fanegas de trigo anuales. Con lo que entonces, pues aquí vemos cuáles eran las condiciones en las que vinieron los ingenieros alemanes. En concreto, esta es la del primero, pero prácticamente los siguientes mantuvieron el mismo tipo de ingresos. Y claro, nos podemos preguntar qué es lo que hacen los ingenieros alemanes en la mina de Almadén como para transformarla e intentar darle un giro a esa explotación que había quedado arruinada totalmente después del incendio. Bueno, pues ellos introducen una serie de mejoras. La primera de ellas, ¿eh? Es el trabajo en bancos y en testeros. Esa es una de las primeras modificaciones que hace y eso da lugar a que se creen las cuadrillas de maderación, con un entibador, un ayudante y uno o dos operarios de hacha. ¿Vale? Esa fue una de las mejoras que plantearon. Otra de las mejoras que plantean es que hasta ahora, pues el tema del transporte vertical, pues prácticamente era todo por el mismo agujero, por decirlo así, por el mismo pozo, y no había distinción de áreas entre personal y material. Entonces lo que se hace es separarlo. Tienen una subida y bajada de personal y otra y baja de materiales, totalmente separadas, y cada 7, 8 horas, no me acuerdo exactamente, digo, si cada cierta altura hay un descansillo. De tal forma que con ese descansillo lo que se hace es que el trabajador o el minero, que en este caso tiene que bajar en profundidades y que en algunos casos puede invertir un tiempo importante de su jornada, ¿eh? pues primero está en condiciones de seguridad porque no se ve afectado por el transporte de material y segundo tiene unos puntos donde poder relajarse y descansar. Tampoco, ¿vale? La siguiente mejora que introducen es el tema de lo que es el desagüe. El desagüe hasta ese momento se hacía mediante zacas y aunque la mina de Almadén como tal no es una mina que tenga grandes problemas de agua, sí que los tiene, pero si no bombeas, y lo que sustituye es por el sistema de las bombas aspirantes de palanca y balancín. Inicialmente la propuesta es que fuesen de material de cobre o fundición, pero luego al final pues lo que se hacen es de madera. Eso llevará, como veremos más adelante, a que tenga más problemas de mantenimiento y, y demás, ¿no? Aquí tenemos una foto, una imagen de una de las bombas, que son de accionamiento manual, como veis están con madera, ¿vale? Pero aparte de esas mejoras, eh, lo que yo he ido recopilando ha sido la opinión que tenían incluso los propios ingenieros alemanes o los directores alemanes, los expertos alemanes, de lo que se estaba haciendo en la mina, ¿no? Y aquí tenemos una de ellas, es la de Hoppensack, de los últimos que estuvo, y en las que vemos que ellos mismos son los que critican duramente cómo se está trabajando en la mina, ¿no? Entonces, una de ellas, por ejemplo, la que veis aquí dice que en todos estos filones se trabaja bien, se trabaja porque se saca bien el mineral, pero van un poco buscando. O sea, tienen por un lado encuentran un filón con otro a poca distancia, se deja el intermedio sin filón y se va al siguiente. De tal forma que al final lo que hace es que se esté trabajando un poco caóticamente en forma de círculos y llega un momento en que no se sabe ni dónde están. Ese es uno de los problemas que se encuentra. Y encima, él dice que esto era responsabilidad del ingeniero anterior, que era Cristóbal Storr, ¿vale? En cuanto a la forma de trabajar, dice que es también un método muy costoso porque, entre otras cosas, claro, al trabajar así, aquí cojo y encuentro, aquí vuelvo a encontrar y me voy juntando, pues nos encontramos con que, por otro lado, se juntan muchos trabajadores en un mismo frente de trabajo. ¿Eh? Y además, pues el coste y el consumo de pólvora es muy superior al que realmente se tiene que tener. ¿Eh?
y no se consiguen los rendimientos deseados. Eso en cuanto a la forma de trabajar. Más cosas que también, consecuencia de esa forma de trabajar que tienen, es que claro, si yo tengo tanta gente acumulada, que encima están barrenando, que encima están así y demás, pues llega un momento en que no sabes quién es el que ha hecho realmente el trabajo, se están estorbando y no sabes cómo darle realmente lo que es el precio, o sea, lo que es la cantidad de dinero que le tienes que abonar, ¿vale? Ese era otro problema. Y luego también se seguía con el transporte horizontal. En el caso del transporte horizontal se seguía haciendo con espuertas y, claro, proponen en este caso que debería haberse cambiado por un transporte con vagonetas o con cosas similares, que como dice ahí, dos muchachos harían más que 10 hombres y se ganaría mucho en capacidad de rentabilidad. Más adelante, cuando en el siglo XIX los ingenieros Fernández y Rúa Figueroa hacen un estudio de minas de Almadén, de cómo estaba la mina, escriben esta frase que veis ahí, que la escriben después de que Diego Larrañaga hubiese puesto en marcha todo su sistema de explotación y todas las mejoras que había considerado en aquel momento necesarias para la mina. Y veis que escribe había acompañado el cambio radical del sistema laboral, cambio que los alemanes no pudieron realizar hasta entonces, aunque veían perderse entre las inmediaciones de la mina restos cuantiosos de un mineral inestimable. Entonces, ahí hace referencia a que los alemanes dejaron perder muchas zonas, muchas partes, mientras que dice ahí, más adelante, que es lo que veis que la parte interesante, dice, el método de la Rañaga hizo ver cuán innecesarios eran los alemanes, Stor y la Academia de Minas. Ahí no se refiere a que la Academia de Minas no fuese necesaria, sino que la formación de Stor en la Academia de Minas, pues a lo mejor no era tanto como se le había dado o tanto bombo como se le había querido dar, ¿no? Eso es lo que quería aquí un poco decir, ¿vale? Entonces, ya que estamos hablando de Stor, pues vamos a hablar un poco de cómo llega Stor a ser director de la mina de Almadén y cómo llega a ser Stor director también de la academia, ¿vale? Entonces, la Real Orden de 14 de julio del año 1777, si se lee en profundidad, el objeto de la orden no es la creación de la Academia de Minas, ¿eh? Sino que realmente el objeto es el nombramiento de Stoll como director. Ese es el objeto principal de la declaración, ¿no? Si se sigue leyendo, pues ves que la academia, pongo entre comillas una obligación porque ahora vamos a verlo, lo que dice realmente el Real Decreto. Después, como un añadido casi al final de la Real Orden, dice esta frase. Y con la obligación de enseñar a los jóvenes profesores de matemáticas que se remitirán de estos reinos y los de América para que se destinen e instruyan en la teórica y prácticamente la geometría subterránea y mineralogía, a que se ha prestado Stor su allanamiento y consentimiento como expresa vuestra merced en dicha representación. ¿Vale? O sea que, en cierta forma, le dicen a Stor, oye, tú tienes que poner en marcha la Academia de Minas, ¿eh? Y formar a los futuros ingenieros de minas españoles, o los que te mandemos, tanto de América o de España, ¿no? Entonces, Stor dice que sí, que lo consiente, ¿eh? ¿Vale? Entonces, a consecuencia de esto, cuando yo leí así en profundidad la Real Orden, a mí me surgió esta pregunta. ¿Fue realmente esto el precursor de la academia? Hombre, yo creo que está claro que a lo mejor tendría su influencia, pero no es realmente el precursor de la academia, ¿eh? Y más cuando en otras publicaciones se puede ver cómo Parés y Franquès, un médico de la mina, pues hace esta propuesta, ¿eh? Antes de que se crease la academia y antes de que se nombrase Stoll director de Minas de Almagro. Dice, Stoll como delineador de las minas, o sea, delineador, no ingeniero, impartiese delineación subterránea a 20 alumnos, incluido el propio médico, solicitando del rey su patrocinio para este centro. Es decir, parece Frank es el que eleva a la superintendencia, en este caso, y a sus superiores, la propuesta de que Stoll, con esos conocimientos que tiene, que se lo traslade a 20 personas y que esas 20 personas sean las que se encarguen de dar cuerpo a esa, ¿vale? ¿En qué se argumentaba Parés y Franqués? Bueno, pues Parés y Franqués dice, vamos a ver, esto traería una importante ahorro en las arcas estatales de Hacienda y lo más importante es que capacitaría a los operarios, mejoraría la explotación, mejoraría los rendimientos y
supone una economía porque tiene que contar con los extranjeros, los técnicos extranjeros, para conseguir que la explotación minera funcionase. ¿No? Es decir, no hay que conseguir fichajes para que nos entendamos, ¿no? Entonces, con esto se crea por fin la Academia de Minas, en el año 1777, por Real Orden se crea, o sea, aunque luego ya veremos que hasta unos años posteriores el edificio como tal no es cuando empieza a funcionar. Y entonces, en los comienzos, las funciones del director son el maestro de ciencias, la que metía su teoría de mineralogía, y su obligación es enseñar a todos los jóvenes que estén en Almadén. ¿Vale? En este caso, jóvenes matemáticos que se destinaban directamente desde Madrid, ¿no? Muchos de ellos o desde Barcelona. En esos comienzos, como veis, hay 3 estudiantes procedentes de Madrid, 2 procedentes de Barcelona, ¿eh? Y todos ellos van a salir con el rango de cadete del Regimiento de la Corona de Nueva España. Y claro, empiezan los estudios y lo primero que hay es que no hay libros. Entonces, Storr escribe un libro en alemán para formar a los ingenieros o para formar a los cadetes o los matemáticos, pero claro, el libro siempre va a estar en alemán y nunca se va a traducir. Así que ese era otro de los problemas añadidos que había. ¿Vale? En esos comienzos, pues también, según Madoz, se puede ver que la enseñanza era muy limitada, a pesar de que se disponía de medios y de tiempo, y que hubo periodos de total inactividad. ¿Eh? En el año 1812 se nombraron a 12 nuevos alumnos con una dotación de 4.400 reales y 12 supernumerarios, que eran, digamos, los reservas, que esos no tienen ningún tipo de dotación. ¿Vale? ¿Y cómo era Astor en la academia? Bueno, aparte de que tiene un carácter un poco complicado, ¿eh? A ver, el carácter de Astor es un carácter de tipo alemán, nosotros somos latinos, digamos, tenemos otro tipo de carácter, aparte de eso, pues Astor estaba mucho más interesado en lo que era la propia mina que en la propia docencia. ¿Eh? ¿Y esto qué le lleva? Pues le lleva a múltiples pleitos con el gobernador de la mina y una dejadez en lo que era la enseñanza. Prueba de ello es que se encuentra que alumnos como Andrés José Rodríguez y Pedro Subila hacen quejas sobre él precisamente porque no atiende a la docencia, no atiende a las clases y está siempre atendiendo a la mina, con lo que entonces ellos están allí un poco como de brazos cruzados dentro de la academia. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, en consecuencia, le obligan a que cada 6 meses elabore un informe de progreso de los estudiantes para la superioridad. Problema, nunca llegó a emitir ningún informe. Pero, además de eso, llega un momento en que algunos de los alumnos de la academia se quejan de que el dominio de las materias con los que llegan ellos desde Madrid o Barcelona es superior a la de algunos de los instructores que se encuentran allí. ¿No? Eso es otro problema con el que se encuentran y que dicen. ¿No? Si ya entramos como Néstor en la mina, veremos que Néstor en la mina tenía muchísimas unas funciones muy importantes, prácticamente era el que mandaba en todo, ¿eh? Pero claro, ese mandar en todo le pasó también un poquito de factura y lo obligó a que también tuviese que cortar en algunos momentos. Entonces, estaba obligado a formar un estado de toda la mina, de cómo se encontraba, ¿eh? Para su restablecimiento y el aumento de la saca de metales. Luego, cuando hablemos de una carta, veremos que esto tampoco llegó a acontecerlo nunca. ¿Eh? Cada domingo o lunes, pues tenía que presentar la relación detallada de lo que había hecho, de lo que iba a hacer en el futuro y cuáles iban a ser sus proyectos para probarlos. ¿Eh? Y ese informe que elaboraba, pues era el que el gobernador de la mina lo remitía al superintendente general. ¿No? Era un poquito la forma administrativa de funcionar. ¿Vale? ¿De qué se encargaba? Bueno, pues tenía que proponer y estudiar obras y los proyectos al superintendente, era el responsable. Entonces, si era necesario, pues para apoyarse, pues podía llamar a junta, al maestro mayor, los capataces y oficiales que él considerase para que la auxiliasen y la apoyasen. ¿Vale? Además, estaba bajo las órdenes del gobernador de la mina, Gaspar Soler, y el Consejo de Indias, el superintendente y el administrador. Y bajo él tenía al maestro mayor, al teniente, los capataces, destajeros, entibadores, carpinteros, oficiales y demás trabajadores de dentro y fuera de la mina. Pero lo más importante era que también era el responsable de establecer las gratificaciones para los trabajos extras. Y digo que nos fijemos en esta frase porque más adelante vamos a ver una referencia sobre esto. Era también responsable de la contratación de los operarios, de sus despidos, de establecer pequeños castigos,
que los castigos de la época no eran como ahora, eran de otro tipo, para incentivar su productividad. Y una cosa importante era que no podría interferir en las actuaciones de los oficiales que dependían de la Real Hacienda o nombrados directamente por el gobernador. Bueno, pues esas eran más o menos pues, sus funciones. Pero claro, nos podemos hacer una pregunta. El incendio ¿eh? empieza en 1755, dura 30 meses y antes de esos 30 meses Storr sustituye al anterior ingeniero alemán. Pero es hasta 1779, 1777, perdón, que por Real Orden no se le nombra director de la mina, pero de forma oficial hasta 1781. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué fue durante 20 años director interino y no se le nombra de forma oficial hasta 1781? En el archivo de Indias se encuentra información sobre el intercambio de correspondencia de Storr con algunos de los ministros, superintendentes, etcétera. Y eh, la respuesta a todas estas cosas las podemos encontrar en una amplia carta que Gaspar Soler le escribe a Cristóbal Storr cuando después de jubilarse él pide reintegrarse. ¿Eh? Entonces yo he sacado de esa carta, que es bastante extensa, algunos párrafos y he subrayado y he puesto en diferentes colores algunas cosas que quería destacar, ¿no? Entonces, Gaspar Soler empieza hablando de cómo llega Storr al Almadén, ¿eh? Y cómo mientras su predecesor era el que estaba haciendo todo, pues no había ningún problema, pero una vez que es muerto, pues empieza que quiere ascender, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues él dice, bueno, la mejor forma es acreditarse de poco subordinado y negarme la obediencia al superintendente don Diego Gijón. ¿Eh? Pero claro, le mandan una comunicación, ¿eh? El predecesor de Gaspar, y en la que dice que como no ignoraba la mayor inteligencia en que requería el sujeto, ¿eh? Fijaros lo que dice, lo que le dice, la mayor inteligencia en que requería el sujeto a quien se confiriese el empleo de director y que de vuestra merced carecía absolutamente. Es decir, cuando él le dice que quiere ser, porque quería ser director, le dice, pues no, pues usted no puede ser, pues únicamente se veía la parte mínima correspondiente a la delineación de minas, ¿no? Esto es lo que le comunica en el año 1759 cuando hace la primera petición, oye, que yo no quiero ser director de mina, ¿no? ¿Vale? Sigue, ¿eh? Y luego le critican o le explican un poco cómo tiene como dos varas de medir. O sea, tiene una cosa que es lo que parece que transmite a Madrid y otra es cómo actúa en la mina, ¿no? Porque le dicen claramente que se le reprende porque él aparenta representar al celo para cumplir el reglamento, ¿eh? Cuando en las cartas que manda a Madrid lo que hace es todo lo contrario. Es insubordinado, poco aplicado, es muy afectado a parcialidades, ¿eh? Y le piden que se contenga y que se modere, ¿no? ¿Vale? Sabemos ahí que hay una cierta incongruencia entre lo que está haciendo de aplicar el reglamento y todo demás a pie de letra y todo lo que hay, mientras que en Madrid pues hace todo lo contrario, ¿no? Pero claro, ¿eso qué es lo que lleva? Pues le lleva a que su majestad le pega un aviso, le manda una circular y le dice, bueno, cualquier persona que le manden una circular directamente al rey, ¿eh? Pues hubiese atemorizado y hubiese parado en su tipo de actuaciones, pero no, este no, pues no, porque lo que hace es se entromete en las facultades de director, despojando a los maestros y veedores de lo que les correspondía, como le acredita la comunicación de 14 de mayo, ¿no? Y le recuerdan que se le han hecho ya las más severas amonestaciones desde su majestad desde el año 1765, que se proveería de medio correspondiente que le contuviese aún sintiéndose de escarmiento. Es decir, el hombre le va mandando continuamente advertencias, usted no haga esto, usted no haga esto, usted no haga esto y demás, ¿no? ¿Vale? Vale, aquí tengo un pequeño comentario, fijaros que dice don Josep Galvez, eh, se calma hasta el año 1777 y don Josep Galvez dice, le propone la dirección interina a su majestad y el empleo de director el 17 de octubre de 1781, con la mayor amplitud de franquicias, facultades y doble sueldo, del que gozaba por delineador, creyendo que esto era el medio de tranquilizar a Storr. ¿Eh? Y con la obligación de enseñar a los jóvenes que su majestad destinase en aquellas villas las ciencias de minería y geometría subterránea, de que igualmente se le nombró maestro.
Es decir, se le nombra intentando calmarle un poco. Eso es lo que, esa es la reflexión. Pero ¿el resultado cuál es? Pues que sucede todo lo contrario. Y la carta continúa diciendo que el predecesor ve que produce todo el efecto contrario porque se encuentra con que todos los trabajos padecen notables atrasos, perjuicia el real erario y los mineros. Y para completarlo, este señor pues escandalizó el vecindario de Almadén, lo que hace que se le advierta de nuevo el 31 de enero por parte del rey. Prueba de ello es que, entre otras cosas, pues fue declarado persona non grata en Almadén, Cristóbal Estor, a pesar de que volvió 2 veces y le tuvieron que mandar a los civiles de aquella época a por él, ¿no? ¿Eh? Y, como dice ahí en la 31 de enero, se experimentarían los efectos de la suprema autoridad y desagrado del rey con el castigo condigno a sus retirados delitos. Entonces, esto, si os dais cuenta, esto está relacionado con lo que habíamos las facultades que tenía. Entre las facultades estaban las gratificaciones y los castigos, y la adjudicación de los trabajos. Y entonces está relacionado con ese tipo de cosas, ¿vale? Por eso digo que la carta que es bastante intensa. ¿Eh? Entonces, al final, pues dice que se decide suspenderle de esa función y se le jubila el 1 de julio de 1785 con la cantidad que tienes aquí, 120, pero claro, también hay que decir que, claro, no se va con las manos vacías, porque a su hijo don Juan, que también le habían metido dentro de lo que era la Academia de Minas, y había estudiado en la Academia de Minas, pues también se le ha empleado de ferias de infantería en la Lusiana. Y a sus hijas, a las 2 hijas, se le da una pensión de 400 pesos a cada una. O sea que también el hombre pues no se fue descalzo, ¿vale? Pero aquí ya llega la frase final, ¿eh? Y que dice, si yo tuviese ahora que proceder a resolver en justicia sobre el contenido de sus representaciones, le dice que ni la jubilación, ni acaso la libertad que tiene ahora le dejara, considerándole demasiado agradecido con la instrucción que adquirió a fuerza de personas causados a su majestad en lo que es trabajo de minas bien ejecutadas, que los maestros alemanes que vuestra merced conoció en Almadén. Es decir, le está diciendo, usted se aprovechó de todo el trabajo de sus compañeros para llegar y para los trabajadores y mineros de minas de Almadén. O sea, que le dice que si no, si lo hubiese sido, no. Y al final le dice, y para vuestra merced, no solamente le prohíbe expresamente su vuelta como director, ni aun al término de su jurisdicción. O sea, se le prohíbe que vuelva a Almadén, sino que le amonesto a que en lo sucesivo hable con más decoro del rey y de sus ministros. Entonces, como se puede ver, ¿eh? Pues la carta, porque sigue con muchísimos más temas, habla de falacias, sesgos, gastos inútiles, perder el tiempo, etcétera. Entonces, esto es lo que yo quería contaros un poco de este hombre, ¿eh? De este hombre. Entonces, la carta, si la tomamos a la pie de letra como testigo fiel de lo que sucedió, pues claro, no dejaría muy bien a este hombre, pero claro, habría que escuchar las dos partes, porque claro, la pena es que no tenemos las contestaciones de Cristóbal Storr ni las cartas de Storr para ver exactamente cómo era. Con esto termino de hablar del primer personaje y quiero compararlo con el segundo personaje. El segundo personaje es Diego de Larrañaga y Gárate, ¿eh? Que yo creo que es uno de los ingenieros de minas que menos reconocido está, a pesar de la gran importancia y gran influencia que tuvo sobre la mina de Almadén. ¿Eh? Entonces, aquí tenemos una muy breve biografía. ¿Eh? Él nace en Azcoitia en 1760 y muere en 1814. Los dos estudian en la Escuela de Minas, en la Academia de Minas de Almadén. Su hermano José llegó a ser director de la mina y de la academia entre 1815 y 1816. Veremos que Diego de la Reñaga también. Diego estudió en Madrid matemáticas y ciencias naturales para poder acceder a la Academia de Minas. Y cuando llega a Almadén, que lo hace con Francisco Carlos de la Garza, lo primero que le dice en aquel momento el ingeniero Juan Martín Copensa les pone una tarea a modo de competición entre ellos, ¿no? Y dice, tenías que hacer un ejercicio práctico por separado y hacerme el levantamiento del plano general de las minas, de la mina del Pozo y la mina del Castillo. Gana Carlos de la Garza, mientras que el plano de Diego de la Rañaga es el que se utiliza y el que se ha quedado para trabajar. Bueno, y es el que es más conocido, el Diego de la Rañaga, precisamente porque es el con el que más se trabaja. Y así empieza un poco la vida de Diego de la Rañaga en la mina de Almadén. Entonces, en el año 1792 se le comisiona a Madrid para que estudie docimasia con Francisco Cheveno y regresa a Almadén 2 años después. Pero inmediatamente a los 2 años
A él y a De la Garza, el gobierno de España los comisiona como podríamos decir los primeros Erasmus, ¿eh? Los primeros Erasmus, estudiantes Erasmus de la época. O sea que, ¿por qué? Porque lo van a comisionar casi por un año a que conozcan un poco, como dice aquí, difundir a su regreso en nuevas empresas, o viva voz, o en el laboratorio de minas, todo lo que conozcan de las diferentes minas que van a visitar y la forma de trabajo, ¿no? Y ahí empieza el periplo de los dos, de la Garza y de la Reñaga. Entonces, ahí empezamos con un poco con el viaje, pero lo que quiero destacar es que ellos empiezan el recorrido el 23 de junio de 1798 y todo este recorrido que vamos a ver, ¿eh? Lo terminan, como veremos, en noviembre, el 21 de noviembre de 1798. Es decir, van a hacer todo este recorrido prácticamente entre 4 o 5 meses. O sea, van a ser... ¿Y qué es lo que hacen? Pues lo primero que hacen es ir a Austria, ¿eh? Ellos también tienen, se ven obligados a presentarle siempre al programa de prácticas y al programa de lo que van a hacer a sus superiores, en este caso a Francisco Saavedra, ¿eh? Y ellos organizan el viaje, lo mandan, se lo aprueban y empiezan a visitar la fábrica de azul, Altos Hornos, minas de carbón, manufactura, la mina de sal, o sea, varias cosas. Primero Austria, después recorren lo que entonces era la zona se llama Estiria, y allí entonces, como veis, son minas de hierro, minas de carbón y acero, básicamente, pero ya veremos que hay una que le va a interesar mucho en especial, ¿no? Las minas de caritina, las fundiciones de hierro, las minas de fundición de plomo, las de calamina, y llegamos a esta. A él lo que le interesa, y así lo hace, es la mina de Iria. La mina de Iria, en ese caso, le interesa en especialmente dos cosas, la metalurgia y el laboreo. La parte de la metalurgia, que ya veremos cómo él incluso se le importa, y ver un poco cómo es el método de explotación, que aunque lo que es el yacimiento de Iria es totalmente diferente al yacimiento de Almaden, porque el yacimiento de Almaden es muy subvertical y relativamente fácil de trabajar, no está tan fracturado como el de Iria, pero le interesa ver cómo están trabajando. Y lo que hace es, sobre todo, él elabora una memoria muy detallada de lo que son los hornos metalúrgicos, ¿eh? Y el proceso de la metalurgia en Iria, ¿vale? Siguen su excursión, ¿eh? Y también ya van al Tirol, ¿eh? Como veis, empezaron por la zona de Austria, ¿eh? Por la parte de Austria, luego van a Estiria y se van acercando a Alemania, a la parte sur, o sea, porque van acercándose hacia la parte de Sajonia. Allí son las minas de cobre, las minas de sal, la fundición, etcétera. Llegan, entran también en la parte de Bohemia, República Checa, ¿eh? En la parte de Bohemia y demás. Aquí también minas de plata, minas de fundición, etcétera. Hacen un recorrido muy amplio, como veis, visitan un montón de lugares, ¿eh? También, luego terminan en Freiberg y ya en Freiberg llegan el 21 de noviembre de 1978. ¿Y qué pasa en Freiberg? Bueno, pues esa comisión Erasmus, pues no solamente era un Erasmus prácticas, por decirlo así, que era ver lo que se estaba haciendo en el resto de las minas que se han ido estudiando o que han ido visitando, sino que además tienen sus Erasmus estudios. Y por eso se matriculan en el curso 78, 98, 99 en Freiberg. Pero no solamente van a estar en Freiberg, ¿eh? En concreto, también se traslada a la Academia de Minas de Windenhack y ahí surgiendo un curso de geometría subterránea con el profesor Moelin. El profesor Moelin lo pongo aquí en azul porque luego hará una traducción de un libro que tiene cierta importancia, ya no por la repercusión de la traducción del libro, sino por lo que es luego el agradecimiento español, ¿no? Para que lo entendamos. ¿Vale? En Freiberg traba amistad con el profesor Teófilo Werner y otra cosa muy importante que va a encontrar es que junto con De la Garza traducen un libro, ¿eh? De Federico Herrera dedicado a lo que es la mampostería, sobre la mampostería en las minas. ¿Por qué es muy importante? Pues es importante porque el método de explotación de la Rañaga sin la mampostería no existiría. Es decir, es un método en que todo es a base de mampostería. ¿Vale? Entonces, esa es la gran importancia. Terminan su estancia de los dos en el extranjero y vuelve a España la Rañaga. Y lo primero que hace es en 1800, perdón, aparece Tomás Pérez. Ya os adelanto que Tomás Pérez va a ser el tercer personaje que vamos a estudiar, ¿eh? Y Tomás Pérez le encarga la docencia de la geometría subterránea, ¿vale? O sea que en ese momento es un profesor de la academia, por orden de 23 de julio. En mayo, 2 años después,
ya se le nombra director de la mina y de la academia. Tenía solamente 40 años en ese momento, era uno de los directores de mina más jóvenes que había tenido. Y a propuesta del superintendente Angulo. Entonces vamos a estudiar las dos vertientes de la Larrañaga, el Larrañaga Academia y el Larrañaga Mina. Y dentro de la Larrañaga Academia, lo que hace lo que hace primero es reorganizar los estudios. Y la organización pasa por dividir la cátedra de geometría subterránea en dos cátedras, la de geometría subterránea y la de mecánica aplicada. Y a su vez hace otra subdivisión de la geometría subterránea en mineralogía y geometría subterránea. De tal forma que lo que hace es diversificar la docencia con una mayor especialización, tal como había ido aprendiendo en su estancia en las diferentes universidades. ¿Vale? Luego en la parte minera, en la Reñaga en la mina, lo que hace es el año 1806, promueve la instalación de los hornos de Iria. ¿Y por qué quiere montar los hornos de Iria? Y aquí tenemos una foto de ellos. Por desgracia, no podemos verlos ahora en la realidad porque ya no los tenemos en la mina de Almadén, dentro del parque minero. ¿Por qué? Pues por un lado porque, según él, el aprovechamiento, o sea, el rendimiento era mayor, se aprovechaba más el mercurio, la contaminación era inferior y sobre todo porque la parte de riesgos de enfermedades profesionales era mucho, mucho menor. ¿Eh? Era la parte una de las partes más importantes que él evaluó y valoró. Esto en cuanto a metalurgia, por eso se trajo tan detallado los planos y el procedimiento metalúrgico que había en Iria. Una vez que ya en Almadén, él lo que hace, estudia cómo son las primeras plantas, ¿eh? Las cuatro primeras plantas, y ve que pues es bastante vertical y que más o menos tiene una potencia constante, lo que le da una idea de que a lo mejor pues podía implementar un método de explotación en el que una mezcla de bancos con testeros y demás, pues pudiese recuperar el 100% de toda la masa mineral, ¿eh? Y no tener que ir planta por planta buscándola y demás. Y entonces lo que hace es diseña un método, que es el método de la Rañaga, en el que tiene varias fases, en las que lo que se hace es llevarse todo el mineral. ¿Eh? Yo, si Antonio quiere, un día pues puedo dar otras charlitas precisamente sobre el método de Arreñaga, cómo fue y cómo se configuró, porque ese fue el objeto de mi tesis doctoral. ¿Vale? Bueno, entonces, ese método, lo importante es que supone una reducción de costes, el aumento del mineral arrancado es prácticamente el 100%, y eso, claro, supone un aumento de ratio de aprovechamiento. En el fondo lo que estamos haciendo es vaciar todo el mineral que tenemos aquí, y sustituirlo por ¿qué? Por mampostería. Por eso es tan importante el libro de mampostería que habíamos comentado antes, ¿no? ¿Vale? El método subsiste prácticamente, bueno, subsiste hasta principios del siglo XX, o sea que no es un método que ha estado más de un siglo el método de explotación funcionando en minas de Almadén, ¿vale? Aquí tenemos una estructura, cómo se forman los arcos de ladrillo y se van levantando con mampostería para que veamos un poco, nos hagamos una idea de cómo es. Otra innovación que introduce es las mejoras en cuanto al trabajo con pólvora. Entonces lo que hace es la introducción de agujas de cobre, con ojo de hierro, entonces para evitar deflagraciones o explosiones indeseadas. Y también hace un pequeño estudio, estamos, fijaros, en 1806, sobre lo que sería la máquina de extracción movida por caballerías o malacate, que ya habían inventado en Freiberg. Por las fechas ya veremos que también está muy cercano y con lo que fue de la máquina de vapor, que también tiene su historia, que es la que vamos a ver a continuación. O sea que introduce una serie de innovaciones en la mina que le hacen estar a la altura de los tiempos. Pero en 1810, bueno, en 1808 empieza la invasión, pero en Almadén los franceses llegan en 1810. ¿Y qué es lo que sucede? La Rañaga es conocedor de la mina, es una persona que siente la mina y lo que quiere es que por todos los medios, pues que la mina como tal no sufra ninguna parada, ni que sea destrozada, ni nada, o inutilizada, ¿no? Entonces lo que hace, él como tiene un gran dominio de idiomas, porque ha estado en París, ha estado en los diferentes países, ha estado el Erasmus que hablábamos antes, y es buen negociador, consigue que los franceses, por un lado, mantengan los fondos necesarios para que la mina no pare, y por otro lado, consigue que los operarios, los trabajadores, no abandonen la mina. Si por un lado tienes que la inversión la tienes garantizada y luego que los operarios, que es la parte más complicada muchas veces en minas de la madera, conseguir los trabajadores,
No los abandonen, estás estabilizando la mina. ¿Eh? ¿Vale? Entonces esa es una de las cosas importantes que se consigue. Pero claro, el español es como es. ¿Y qué es lo que pasa? Pues llega nuestro amigo Fernando VII y le acusan de afrancesado. Le acusan de afrancesado y automáticamente lo retiran. Le retiran del puesto de director de academia y director de minas. ¿Eh? Se va a Madrid y allí pleitea intentando recuperar su honor. ¿Eh? Tiene bastantes problemas, incluso le afectará muchísimo a la salud. ¿Eh? Y llega un momento en que después de peletear, pues el día 6 de septiembre de 1814 le reconocen su esfuerzo y su trabajo, y le reponen en el puesto. ¿Vale? 1814, septiembre. ¿Eh? Pero el problema es que mm, la Rañaga fallece antes. O sea, no es que fallece, fallece y entonces pues prácticamente no puede disfrutarlo. Y pasó entonces a la parte de la Rañaga de las envidias y pongo esta imagen, este cuadro de Goya, porque es que es parece lo típico. Lo típico es que los españoles entre nosotros siempre nos estamos dando con el garrote y en cambio cuando traemos a alguien que es de fuera, aunque lo haga peor, pues le valoramos muchísimo más. ¿Eh? Entonces, los alemanes tuvieron su función, tuvieron su trabajo, hicieron lo que tenían que hacer, pero luego vino otro español que lo hizo también como ellos, que bien que se formó con ellos, estoy de acuerdo en que se formó con los ingenieros alemanes, se formó gracias a ellos, pero que teníamos también, con la formación adecuada, teníamos gente adecuada para poder llevar al frente nuestras explotaciones mineras y no tener que recurrir a la mano a los ingenieros extranjeros. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues fue mucho objeto de desgracia y envidia y gratitud, pero a pesar de ello, a pesar de todo eso, este hombre, que no se casó, no tuvo hijos, en su testamento le cede a Fernando VII toda su valiosa colección de minerales, libros y apuntes. Se lo cede, ¿vale? Y a su hermana, ¿eh? Le cede a su hermana María Ignacia, que luego veremos que también tiene otra hermana que se llama Ramona, todos los créditos, todo el dinero que le debe Hacienda de lo que no le ha pagado durante ese año y medio o casi 2 años en el que no ha podido trabajar, estar como director de minas de la mina de Almadén. Fijaros que en septiembre se le reconoce y él fallece el día 15 de octubre de 1814. Es decir, prácticamente un mes después de su reconocimiento, fallece. ¿Mm? Eh, por lo que habéis visto ahí, de momento no se le ha reconocido nada, ni se le ha agradecido nada, ¿eh? A diferencia de Stoll, que sí se le dio el puesto para su hijo, se le dio la pensión para sus hijas, etcétera. Y entonces, ahí tenéis una portada del libro, y pongo esa portada del libro porque no es el libro en cuestión. ¿Os acordáis que dije que había hecho una traducción de un libro? El libro de Moelin. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, pues entonces el gobierno, por Real de 1815, para intentar contrarrestar un poco la situación de ingratitud que se había creado con él, pues lo que hace es una real orden diciendo que se publique el libro de la traducción española de Moelin y además pone la condición de que toda la recaudación de todos esos libros sean para sus hermanas María Ignacia y Ramona, con lo que entonces se le devolvía un poco ese dinero, ¿eh? Que no le había pagado la Real Hacienda. Pero claro, ¿por qué pongo este libro? Pues pongo este libro por algo muy sencillo. La obra nunca se hizo, ni nunca se editó y los créditos nunca se abonaron a sus hermanas. Con lo que entonces este hombre pues falleció sin que por parte de la Real Hacienda pues se le tuviese el reconocimiento, aunque sea de tipo económico, ¿no? Y como decía, el tercer personaje que surge está muy relacionado también con la Rañaga. Hemos visto que Stor forma la Rañaga, y en la época de la Rañaga aparece Tomás Pérez Estrada, que es el que vamos a ver ahora, ¿no? Y tiene relación con otra cosa que también sucede en nuestro país. O sea, lo que vemos que lo que está sucediendo a lo largo del tiempo no es una cosa que es solo de esta época, sino que también se ha reproducido antes. Y prueba de ello es lo que vamos a ver, que lo que sucedió con la primera máquina de vapor. Y aquí tengo que hacer un agradecimiento especial a Ángel Hernández, que es un experto en todo esto. No sé si voy a ser capaz de estar a su altura de la explicación, porque me ayudó muchísimo en la tesis doctoral que dirigí y también en la parte que tenemos aquí de la máquina de vapor, ¿no? Entonces, espero haber sido un buen alumno suyo en cuanto a las cosas que me enseñó.
Bueno, entonces, lo primero es que la máquina, como os comentaba antes, la mina de Madrid no produce una gran cantidad de agua y Agustín de Betancourt en su visita cifró que se necesitaban 72 operarios y un coste de 427.000 reales de Bellón. Por otro lado, también tenemos que el sistema introducido por los alemanes daba muchos problemas precisamente por eso, porque vimos que en principio iban a ser de cobre, luego de bronce, luego al final son de madera. Total, pues que daba problemas. ¿Eh? ¿Vale? Bien. Y ya con estos hechos aparece nuestro último personaje, Tomás Pérez Estala. Bueno, Tomás Pérez Estala, vemos aquí a Tomás Pérez Estala, que tiene pinta de, aquí parece un cuadro de un ministro, y este cuadro es de Goya, o sea que como se ve, este hombre manejaba posibles, como se decía en ese momento, pero no empezó con siendo lo que va a terminar siendo. O sea, es una persona que, si os dais cuenta, es un artesano cerrajero e inventor. ¿Eh? Era una persona muy viva, muy lista, muy inteligente, y entonces lo que hace el gobierno le pensiona en París, para mejorar sus conocimientos en cuanto a cerrajería. ¿Eh? Y antes de que Betancourt fuese a visitar la mina de Almadén para ver el problema del desagüe, se le llamó a él y visita la mina de Almadén. Y propone como solución, ¿eh?, que se traiga una máquina de vapor similar a la que hay en la mina de Fresnes en Francia. ¿Eh? Eso es lo que propone Tomás Pérez Estada. ¿Vale? Sigue avanzando y el gobierno español lo que hace es comisionarle para conocer la tecnología del vapor y adquirir 3 máquinas. Y aquí es donde empieza un poco eh, el mundillo típico español. Y cómo somos un poco, ¿vale? Que somos un poco una mezcla de Lazarillo de Tormes, junto con los grandes científicos. Pues así somos nosotros. Pues aquí era un poco este hombre, ¿no? Entonces se le comisiona y en la embajada española en Londres, le ponen en contacto con un ingeniero inglés, ¿eh?, muy conocedor de todo el tema de las fundiciones y de las máquinas de vapor, que además dominaba también los idiomas, y con él pues se va a visitar la fundición de John Wilkinson, que sí, ese de las cuchillas de afeitar, ¿eh?, le llamaban Iron Man, ¿eh?, que trabaja para Bath y Bolton. Pero claro, la diferencia es que los que tienen la patente y los que conocen cómo son las cosas son Bath, y él simplemente lo que hace es construirlas. Lo que hace es construirlas. Y claro, ¿qué hace Tomás Pérez? Tomás Pérez le dice, oye, John, ¿qué te parece si me fabricas 3 máquinas sin la patente? Esa es la propuesta que le hace. Claro, cuando uno piensa que va a decir el otro, pues no, pues resulta que, claro, es que John Wilkinson no era la primera vez que lo hacía, sino que John Wilkinson ya lo había hecho más de una vez y tenía una treintena de máquinas, ¿eh?, que había fabricado sin la patente de Bath y de Bolton. Con lo que entonces no era algo que le pillaba de sorpresa, y John Wilkinson accede a la petición de Tomás Pérez. ¿Vale? Como hemos dicho, Tomás Pérez era un tío que era una persona muy inteligente, y entonces, con mucha capacidad, muy buena memoria, y entonces lo que hace es confiar en su memoria, que es el segundo problema de los españoles. Entonces, al final, Wilkinson accede y se construyen o se preparan 3 máquinas de cilindro de 50, 38 y 26 pulgadas. Se preparan las piezas, o sea, no se trae la máquina, ¿vale? El cargamento se monta en Liverpool. Puerto de Liverpool salen las 3 máquinas, más 70 toneladas de carbón para la puesta en marcha, porque uno de los grandes problemas que va a tener la mina de Almadén cuando empiece a funcionar con la máquina de vapor es precisamente el tema del combustible. ¿Eh? Es uno de los grandes problemas. ¿De dónde sacan el carbón? Y entonces verán que empiezan que se con retama, con leña, con un montón de cosas. Claro, el poder calorífico no es el mismo que puede tener el carbón. Entonces, para arrancar, pues trabajan con carbón traído de allí. Y empiezan. ¿Y cuáles son los errores de la primera máquina de vapor? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, aquí tenemos una imagen, y la imagen que tenemos es la máquina de vapor de simple efecto. ¿Eh? ¿Vale? Bien. Entonces, el primer error es que Tomás Pérez, confiando en sus capacidades y su inteligencia, que las tiene, y lo vamos a ir viendo porque tiene esa capacidad y esa memoria, solamente encarga las piezas de la máquina que está convencido de que aquí en España no se van a poder fabricar. Y efectivamente, encarga solamente esas piezas. El segundo error que comete
no es un error, sino digamos que es una falta de previsión, es que en aquel momento ya estaba la máquina de doble efecto de Watt. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué si Wilkinson también le hace la máquina de doble efecto de Watt allí en su fundición, ¿por qué no le encarga la máquina de doble efecto en lugar de la de simple efecto? Es una cosa que no se sabe, ¿vale? El tercer problema es que, claro, si no tienes la patente y lo has hecho de Stranky, pues no te vas a tener ni asistencias técnicas ni vas a tener los planos. Bach, si te los hubiese dado, ¿eh? Con lo que vamos a ver después que pasa con Tomás Pérez Estala no hubiese sucedido. ¿Eh? Y lo más importante de todo, estamos en España y vemos que la fabricación de piezas en España trajo una gran cantidad de problemas porque en esos momentos no es como ahora que están todos los elementos normalizados. ¿Eh? Hay unas normas UNE, unas normas DIN, unas normas ISO, con lo que entonces tú sigues las normas y todo es exactamente igual. No existía. Con lo que entonces tú utilizas diferentes fabricantes en diferentes sitios, te puedes encontrar un problema de que las piezas pues no encajen o tengan el ajuste adecuado. Eso fue otro de los problemas. Bueno, mientras sucede todo esto, pues claro, hay que construir el edificio. Y el edificio, de los tres pozos posibles, se opta por el pozo de Santiodoro. Aquí tenemos una representación en planta del pozo, donde en un momento determinado se llegaron a juntar los tres sistemas, ¿eh? El sistema de animal con una mula, el sistema de malacate y el sistema de la máquina de vapor trabajando o pudiendo trabajar simultáneamente. Se construye el edificio, pero la máquina de vapor se tarda 20 años en que empiece a funcionar a pleno rendimiento. Es por lo que yo he traído un poco este tema, ¿no? O sea, ¿por qué una máquina eh, tarda 20 años? Entonces aquí sale un poco la diferencia entre las formas de actuar de los españoles, ¿no? Como muchas veces es la fe en los proyectos lo que hace que estos salgan adelante. ¿Mm? Porque ahora yo me planteo la pregunta, ¿qué pasó para que un proyecto como este tardase 20 años en salir? ¿Eh? Aquí sí tenemos una imagen de la máquina de vapor, es una lámina real. ¿Eh? ¿Y cuál es el problema? Pues como decía, el problema es de creer en los proyectos. José de Galvez fallece en 1787, justamente un poquito después de que las piezas desembarquen. ¿Eh? Este hombre era el que creía en las posibilidades de la máquina de vapor y tenía plena confianza en la máquina, de que la máquina de vapor podía ser buena para Almadén, y es por lo que entonces apostaba por el plan de este hombre. La segunda parte es que es el problema de que, claro, la necesidad de fabricar las demás piezas no importadas te iba a traer retrasos, pero 20 años, 20 años es demasiado, ¿no? ¿Qué pasó entonces? Bueno, pues a todo esto se le añade otras cosas. 20 de febrero de 1788, Pérez se tiene que ausentar de Almadén y se va a Alcaraz a resolver otros negocios que tiene por allí, porque el hombre, claro, es pluriempleado, tiene muchos negocios, no solamente se dedica a la máquina por Almadén, aunque en ese momento estaba en Almadén como instancia principal, pero se marcha. Y claro, en aquellos momentos se le cruza el amor, por decirlo de alguna forma, y se casa con un ganadero con la hija de un ganadero de Segovia, bastante afamado, hereda y se queda con el negocio, de tal forma que cambia de residencia a Segovia. ¿Mm? Y ya no vuelve al Madrid. Claro, ¿qué es lo que pasa? Tenemos a la persona que tiene todos los planos en la cabeza, toda la ingeniería en la cabeza, está en Segovia. Ese es el problema que se encuentra. Entonces, lo que hace es manda a su hermano Manuel Pérez, es la que se hace cargo de todo el tema. Y el problema que tiene Manuel Pérez es que Manuel Pérez tiene problemas de salud. ¿Eh? Tenía problemas de pecho o de pulmón, como queramos decirlo, y eso le obliga a que tenga que ausentarse muchas temporadas de Almadén. Claro, si te ausentas, al ausentarse, pues ¿cuál es la consecuencia? Pues que la persona que te dirige, si no está, pues también tienes la parada. ¿Eh? Bueno, pues eso es otro problema con el que se enfrentó. Más cosas que pasaron. Bueno, como era una máquina tan especial, pues hay que comprar la madre de álamo, que no existe en la zona, ¿eh? Y hay que traerla del Real Sitio de Aranjuez, ¿eh? De esa zona, que es donde se encuentra. Y hay que pedir permisos y demás, con lo que entonces, pues eso también demora el montaje de la máquina. Aquí ya lo que estamos viendo
son unas imágenes de la máquina de vapor, ¿eh? que formaban parte de un trabajo a fin de máster, digo, de un trabajo a fin de grado y de la tesis doctoral que se hizo, ¿no? ¿Vale? Esta maqueta ahora mismo está en Mina de Almadén, ¿vale? Total, que a final de 1790 se le dice a Manuel, vamos a ver, esto no puede seguir así, ¿eh? Llevamos ya 4 años largos con la máquina y hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque no podemos tener tanto tiempo, una inversión que hemos gastado. Total, que le dice que se vaya a las fundiciones de Vizcaya y que encargue todo el material y que hace falta. O sea, todas las piezas que hacen falta que se la lleve. Eso tarda 9 meses en llegar. ¿Eh? ¿Vale? Llegado a este punto, pues claro, hay un nuevo cambio de superintendente y de nuevo vuelve a aparecer alguien que cree en el proyecto, ¿eh? Que es Diego Gardoqui, y se vuelve a impulsar el proyecto. Pero claro, yo no sé si fue un impulso muy gordo, porque ¿qué es lo que sucede? En el año 1793, 3 años después de ese impulso de 1790, pues de las 3 máquinas que en principio habían llegado al Marén, 2 de las máquinas se mandan al puerto de Cádiz sin instalar, ¿eh? Y se les pierde el rastro. Es decir, durante el trabajo que se hizo para la tesis y demás, el estudiante estuvo buscando información a ver qué había pasado con esas máquinas y no hubo forma de saber dónde fueron a parar esas máquinas. Se tiene datos e información de cuándo salieron de aquí, cuándo llegan a Cádiz y a partir de ahí desaparece el resto de esas 3 máquinas. O sea, de las 3, 2 desaparecen, ¿vale? Entonces, en ese momento van 8 años, 8 años de trabajo con la máquina de vapor y una inversión de 1 millón de reales. Claro, empiezan a saltar las alarmas y más tarde, en 1799, ya son 1.270.000. Con lo que entonces en Hacienda alguien dice, ¿me podéis decir qué pasa? Justificarme para que yo siga invirtiendo, después de haber invertido 1.270.000 euros, que siga invirtiendo en esta máquina, ¿eh? Y me podéis justificar que efectivamente al final yo voy a tener un retorno mayor que la inversión. Se encarga el estudio, ¿eh? Se le encarga el estudio a la contaduría y después de una serie de cálculos llegan a la conclusión de que el ahorro anual aproximado puede ser de unos 112.000 reales, lo que quiere decir que prácticamente en 10-15 años estaría amortizada la máquina. ¿Mm? Al final, pues al final, después de un gran esfuerzo, de mucho debate y mucho arriba abajo, en 1805, con un coste de 1.900.000 reales, la máquina comienza a funcionar. ¿Mm? Si os dais cuenta, han pasado casi 20 años. ¿Eh? Pero a todo esto, ¿eh? Hay una cosa que ya a nosotros nos dejó un poco sorprendido, y es esto, que mientras tanto, el 22 de noviembre de 1799, ¿eh? Cuando este hombre prácticamente luego no volvió a pisar mucho Almadén, a Tomás Pérez Estala se le nombra director de las minas de Almadén. Entonces nos quedamos así, cuando mi doctorando y yo no lo vimos y todo esto, nos quedamos así un poco sorprendidos y un poquito a cuadros, y decimos, 20 años, este es el hombre que efectivamente es una gran inteligencia y no entendíamos y seguimos sin entenderlo, ¿no? Os pongo aquí una imagen de cómo es la máquina de vapor, cómo era la máquina de vapor al final. Esto es una reconstrucción virtual, está hecho con Blender, entonces se ve perfectamente cómo era. Aquí estaba el edificio de máquinas, aquí esta parte de aquí que vemos en la parte derecha era donde estaba todo el resto del Malacate y demás. Y en la siguiente imagen, y ya para finalizar, os pongo una vista del Malacate, ¿eh? Que, bueno, sí, una vista del Malacate donde se ve dónde estaba aquí la máquina que hacía moverse a los animales, en este caso las mulas o los caballos o las yeguas o lo que fuese, y era la otra máquina que estaba también utilizándose con la máquina de vapor. La máquina de vapor sobrevivió durante unos cuantos años, de tal forma que se le llevó hasta prácticamente al límite de su vida útil y a mediados del siglo XIX es cuando se cambia por una nueva máquina de vapor, con lo que estuvo activa durante cerca de 45 años, más o menos. Y yo, pues, esto es lo que os quería contar un poco, la vida de la historia de 3 personajes, ¿eh? Mm, que influyeron de forma directa o indirecta sobre la vida de Mina de Almadén y cómo el grado de reconocimiento de cada uno ha sido diferente, ¿eh? Para mí el gran desconocido sigue siendo Diego de Larrañaga,
¿eh? Y gracias por escucharme y quedo para las preguntas que me queréis hacer. Así que quedo a vuestra disposición. Pues por despedirte, muy interesante, elaborada desde luego, la conferencia para mí fantástica. Me ha encantado muchísimo y oye, te agradecemos la colaboración y desde luego que contaremos contigo, Demetrio. Pues muchas gracias. Si queréis, os puedo explicar el método de la Larrañaga más despacito un día. Es más técnico que esto es más entretenido, pero bueno. Muy bien.